Hay marcas que facturan muy bien en diciembre, Black Friday, Navidad, Cyber Monday, facturan lo que probablemente no facturan en todo el año. Y todo el mundo, como lo sabe, compiten en esas fechas muy agresivo. Pero hay probablemente otros 8 meses donde tu competencia no está haciendo campañas estacionales. Probablemente tú tampoco. Hoy te voy a enseñar los 5 criterios que utilizo para identificar cuáles son esas festividades que la mayoría de marcas ignoran. Cómo filtrar cuáles aplican para tu marca y cuáles no. No se trata de anunciarte en todos los feriados, se trata de encontrar los correctos, los que vayan acorde a tu marca. Así que esto es lo que vamos a ver en el video. Primero vamos a identificar por qué todos compiten igual, que es el problema que gira en torno a las estacionalidades. Luego te voy a enseñar mi sistema de 5 criterios para identificar estacionalidades. Después vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos aplicar esto en menos de 30 minutos. Y por último vamos a ver cuál es la ventaja y cómo puedes multiplicar muchísimo dinero con toda esta estrategia. Déjame mostrarte por qué esto probablemente sea un problema. Si tú le preguntas a la mayoría de personas que hacen pauta y les dices cuándo hacer campañas estacionales, lo más probable es que la mayoría coincida con las siguientes fechas: Navidad, Black Friday, Hot Sale, Buen Fin, etc. No digo que eso esté mal, no me malinterpretes. De hecho, esas fechas funcionan muy bien y como te lo dije al inicio, muchas marcas venden la mitad de lo que venden el año o incluso en esa temporada venden lo que no venden en todo el año. Pero el problema es que todas las marcas hacen lo mismo. Todos compiten por la misma atención, las mismas fechas, los mismos mensajes. ¿Sabes qué pasa? Generalmente, y seguro lo has notado, el CPM se dispara, que es el costo publicitario, por ejemplo, de Meta Ads. La competencia es súper agresiva y el consumidor prácticamente elige cuál es la mejor oferta. Ahora, ¿qué pasa en marzo? ¿Qué pasa en agosto? O incluso, ¿qué pasa antes de Halloween? Nada, silencio total. Muchas marcas ni siquiera están aprovechando estacionalidades en esas fechas. Y ahí es donde hay una oportunidad absurda, precisamente porque como los niveles de competencia no son altos, los CPM son muy baratos y el consumidor no está tan bombardeado por ofertas, por lo que probablemente esté mucho más receptivo. Pero ojo, no se trata de publicar todos los feriados de todo el año, porque prácticamente eso es igual de malo o incluso peor que no hacerlo. Y ahí es donde entra el criterio que yo utilizo, porque la pregunta no es cuáles son los feriados del año, cuántos feriados hay en el año. Eso lo buscas en Google en un par de segundos, le preguntas a cualquier IA y ya está. La pregunta real es cuáles de los feriados del año aplican muy bien para mi marca. Para responder eso, yo utilizo 5 criterios. Si un feriado no cumple al menos uno, simplemente no aplica. Y eso es lo que te voy a mostrar a continuación. Vamos a ver los 5 criterios. El primero puede sonar muy obvio, pero realmente es importante. Es la relevancia directa. Por ejemplo, si yo vendo café, el Día Mundial del Café sería relevante con mi marca. Hace match. Si tú vendes ropa deportiva, el día de los Juegos Olímpicos o algo relacionado va a ser importante para tu marca. Si por ejemplo vendemos software contable, el día del contador probablemente van a ser relevantes para tu marca. La pregunta aquí es simple. ¿Existe literal un día exacto o muy relacionado a lo que tú vendes, a tu marca, a tu producto? Si la respuesta es sí y no lo estás aprovechando, en pocas palabras, estás perdiendo dinero. Así de simple. Vámonos con el criterio 2 y este es un poco más sutil porque no tiene que ver tanto con el producto. Es la coherencia de la marca. Esto tiene que ver más con los valores de tu marca. Por ejemplo, si tu marca tiene un enfoque más de eco-friendly, el Día de la Tierra puede ser importante para tu público objetivo. Esto es una oportunidad para reforzar los valores de tu marca. Si tu marca apoya el Día de la Inclusión, el Día del Orgullo no es simplemente un día random. Eso es coherencia de marca. Y esto es clave mencionarlo. Si tu marca no tiene esta coherencia y lo único que quiere es sumarse a algo que podemos denominar tendencia, la gente simplemente se va a dar cuenta de esto. Se va a ver muy forzado. Y eso no precisamente va a representar que vayas a vender más, por lo que no te lo recomiendo. La diferencia
diferencia entre una campaña estacional que sí funciona a una que no es que sí hay coherencia de marca. Vamos con el criterio número 3 y es la conexión con la audiencia. Ahora piensa, pero no en tu marca. La idea es que pienses en tu audiencia. No pienses en ellos como un segmento, piensa en ellos como personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que por ejemplo, si tu audiencia es mayormente femenina, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, es perfecto para aplicar estacionalidad. Todo eso son oportunidades naturales. No porque tú vendas algo relacionado precisamente, sino porque tu audiencia, esto es importante recalcarlo, se emociona con estas fechas. Hay una conexión emocional en estos periodos. Por ejemplo, si tu audiencia son emprendedores, el Día Mundial del Emprendedor sería perfecto para ti. La pregunta que te deberías hacer aquí es la siguiente: ¿qué celebran mis clientes, los clientes de la marca? ¿Qué es lo que celebran? ¿Qué fechas tienen marcadas en sus calendarios? ¿Qué fechas son importantes para ellos? Porque cuando tu campaña coincide con algo que tu audiencia ya tiene en la cabeza, el mensaje es mucho más fácil de que conecte con ellos. No estamos creando demanda, la estamos canalizando. Veamos el criterio número 4, la oportunidad comercial. Este prácticamente es uno de los más pragmáticos, porque hay feriados donde ya la gente tiene la billetera afuera. Son los que yo te mencioné al inicio: Black Friday, Cyber Monday, Hot Sale, etc. Pero también hay feriados de nicho que ya tienen tracción comercial. La diferencia con los otros criterios es que ahí nosotros no estamos inventando oportunidades, porque la demanda ya existe. Lo único que tenemos que hacer es estar ahí presentes, cuando la persona prácticamente ya está lista para comprar. Si hay un feriado donde históricamente las ventas de tu categoría suben, aunque no sea un feriado famoso internacional, ese es tu día. Por último, vamos con el criterio número 5 y es la relevancia cultural. Y este es crucial si operas en más de un país, pero aún así te va a funcionar muy bien, porque lo puedes aplicar a nivel nacional. Si por ejemplo operáramos en México, pues el Día de los Muertos es súper importante y esto no es un feriado más, sino por el contrario un evento cultural. Si operas tal vez en Colombia, el Día de la Madre puede ser muy importante. Si operas en Argentina, San Valentín puede ser importante. Y es que el contexto cultural lo cambia todo, porque un feriado que en un país es irrelevante, en otro puede ser súper importante. Incluso te podría decir que esta podría ser una fecha o una de las más importantes para las personas. Y las marcas que entienden el calendario real de su mercado y no un calendario genérico que encuentren en Google, prácticamente tienen una ventaja enorme a la mayoría de marcas de su competencia. Si esto te está sirviendo y quieres que siga subiendo contenido relacionado de cómo mejorar tus campañas, creativos, etcétera, dale like y suscríbete. Subo contenido así todas las semanas. Te conviene no perdértelo. Continuemos. Hasta aquí ya tenemos los 5 criterios. Ya sabemos cómo funciona cada uno, pero una cosa es entenderlos y otra aplicarlos. Y te voy a mostrar exactamente cómo se ve esto en la práctica. Lo que te recomiendo es lo siguiente: siéntate al menos 30 minutos, porque eso es prácticamente lo que necesitas, no te va a tomar más tiempo, y haz el siguiente ejercicio. Primer paso: vas a listar todos los feriados. Busca los feriados de tu país, los de tu industria, y haz una lista. No vayas a filtrar nada todavía, simplemente los vamos a listar. Después, para cada uno de los feriados vamos a aplicarle los 5 filtros que vimos acá arriba. Si no cumplen al menos uno de estos, no pasa, es decir, no aplica. Paso 3. Con los que te queden después de haber hecho el ejercicio del paso 2, vamos a ordenarlos por prioridad. Los que cumplan 3 criterios o más son imperdibles. Sí o sí tienes que aplicar campaña estacional. Los que cumplan de 1 a 2 son opcionales. Paso 4. Para cada feriado prioritario vamos a definir 2 cosas. La primera sí o sí
aquí es cuándo iniciar. No estoy hablando de cuando sea el feriado. La idea es que tú inicies al menos 1, 2 semanas antes, no cuando ya estemos en el feriado que tú arranques. Y lo segundo que vamos a definir es el ángulo o enfoque de comunicación. Te voy a poner un ejemplo para que esto quede mucho más claro y práctico. Imagina que tú vendes suplementos nutricionales para niños y que tal vez operas en México. Los feriados imperdibles para esta marca, después de pasar los 5 criterios, puede ser, por ejemplo, Día del Niño, Día de la Madre. En el primero tenemos relevancia directa y en el segundo tenemos conexión con la audiencia. Tenemos regreso a clases. Esto es una oportunidad comercial comprobada. Y luego tenemos Black Friday, Cyber Monday, incluso hasta Navidad. Ahora, esto no es todo. Te voy a mencionar las oportunidades ocultas de esta marca para seguir el mismo ejercicio, porque esto es lo que probablemente todos vayan a hacer. Pero veamos cuáles son esas oportunidades. Día Mundial de la Alimentación. Esto es relevancia directa con la marca. Día Mundial de la Salud. Aquí estamos aplicando a la coherencia de la marca. Día Mundial del Sueño. En caso de que vendamos suplementos para dormir, por ejemplo. ¿Ves la diferencia? Aquí ya no estamos improvisando. Sabes con meses de anticipación qué vas a publicar, qué ángulo vas a atacar y qué formato creativo podríamos utilizar. Y esto es lo que realmente considero que es muy importante que tú entiendas, porque esto no se trata de un truco de organización y ya. La mayoría de marcas llegan improvisando a estas fechas, llegan tarde o prácticamente al límite. ¿Y qué pasa cuando improvisamos? Haces lo mismo que todos, los mismos mensajes genéricos, las mismas ofertas genéricas, el mismo feliz día de la madre, X% de descuento. Pero cuando tienes un calendario creativo de forma estratégica, donde ya sabes qué feriados aplican, por qué te aplican, qué ángulo vas a utilizar, puedes llegar semanas antes de la fecha, con campañas pensadas de forma estratégica, con creativos que realmente conecten con las personas, que marquen la diferencia. Y aquí está lo que cambia en números reales. Los meses vacíos como agosto, marzo, antes de octubre, el CPM podría estar entre un 30 o 50% más bajo que en esas fechas estacionales más agresivas. Y además tu mensaje tiene mucho más espacio para abarcar. Ahora, yo hago este proceso para todos mis clientes. Antes me tomaba un día, máximo 2, preparar todo esto. Investigar los feriados, filtrar, armar la estrategia, pero el proceso era lento y tedioso. Hoy en día tengo un sistema de inteligencia artificial para generar estos calendarios de forma automática. Simplemente le pasamos la URL, el país, la audiencia y en minutos, ni siquiera en horas, en minutos me devuelve todo armado. Y esto es lo importante. Yo reviso personalmente cada uno de esos feriados. Le aplico los 5 filtros y le agrego el contexto que el sistema de inteligencia artificial podría no tener. Ofertas del cliente, modelo de negocio y restricciones de presupuesto. El filtro humano no se reemplaza. La IA implementa velocidad, yo implemento la estrategia. Y esto me lleva a algo que aplica mucho más allá que un calendario estacional. Lo que acabo de mostrarte es un patrón que repito en todo lo que yo hago. Nosotros colocamos la estrategia, los criterios, el filtro, la decisión. La inteligencia artificial coloca la velocidad, el volumen, los datos y la ejecución. La herramienta no reemplaza tu criterio, amplifica lo que tú ya sabes. Si no tienes los 5 criterios, la IA te va a generar un calendario súper genérico lleno de feriados que ni siquiera apliquen para tu marca. Basura rápida, pero sigue siendo basura, algo genérico. Si tienes el criterio claro y le colocamos un toque de velocidad, ahí es donde todo cambia. Tú pones los lineamientos, la herramienta, la ejecución. Te voy a dejar un template de calendario estacional para que puedas aplicar el ejercicio que te acabo de mostrar. Lo vas a encontrar en la descripción. Es la misma estructura y plantilla que utilizo con todos mis clientes. Va a estar lista para que tú la llenes con la información de tu marca. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Chao, chao.